¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Estamos en vivo en Chacra Televisión, en que es un estudio móvil especialmente diseñado por toda la plataforma de medios para llevarles a ustedes allí donde estén desde muy temprano todo lo que ocurra en esta, que es la 132ª edición de la Exposición Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial de la República Argentina. 13 grados la marca térmica, un día con mucha humedad. Veían ustedes en imágenes la pista central, ya con los preparativos para la actividad fuerte que vendrá en las próximas jornadas allí. Las imágenes en vivo, como solo a través de Chacra Televisión pueden ver, y van a ver durante cada uno de los días de la muestra, de lunes a domingos, para que ustedes puedan tener en detalle lo que está ocurriendo en cada uno de los rincones. Tras el corte de cinta con las autoridades, llega ahora el momento de quedarnos en el estudio y de conversar con quienes nos visitan en que insistimos, es un verdadero gusto poder compartir el estudio de Chacra Televisión, Chacra Online, estamos hablando de Radio Chacra y por supuesto también de los sitios de aritotal.com, revistachacra.com y por supuesto la gente, el staff de la revista Chacra, la ya tan conocida por todos ustedes. Es un gusto presentar a quien hoy nos está acompañando, es Leonardo Galaburri, él es el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por estar. Muchas gracias, Karina, y siempre es un gusto responder a estos llamados. Hay un tema que no es menor, sobre todo aquí en este ámbito, que es el de la sociedad rural argentina, y es el de la comunicación. ¿Cómo y a quién le comunica el campo en el día de hoy? Quizá lo primero que habría que preguntarse es, ¿el campo comunica como actividad general o por cadenas de valor? ¿Y cómo debería hacerlo? Pensémonos cómo se nos perciben y aparte, qué estructura hay de ellos. En primer lugar, se nos percibe como un conjunto, nos mezclan a todos, piensan que los productores de frutas, de carnes y de granos son todas las mismas personas, que somos poquitos y que tenemos muchísimo dinero. Pero no es esa la realidad, es muy diverso todo esto, que seguramente en estos programas se tomó muestra de sobra de ello. Lo cierto es que nos debemos organizar una imagen conjunta. Cuando se ve por televisión la inauguración de la rural, se piensa que los que están hablando son representantes de todo el campo. Y tenemos distintos momentos en la historia. Recordemos el día que lo silbaron a Alfonsín en la rural. Quedó anclado en la imagen de la gente y es algo que hay que trabajar. Es una imagen que el primer consejo que daría a la sociedad rural, trabajar cómo retirar esas imágenes de la sociedad. Pero hoy que tenemos un conflicto semejante por tema de retenciones, no hay un clima de confrontación. Se ve que aprendimos en la sociedad en conjunto a dirimir esos conflictos, que los conflictos no se resuelven por esas energías. Y esto también hay que transmitirlo. Esto es algo importante porque la imagen del agro es muy fácil de tergiversar. Pero bueno, pero también no perdamos de vista lo estructural, que es importante. Todas las cadenas de valor constan de un flujo de producto que es fácil de interpretar, que es desde la zona de origen hacia el consumidor. Un flujo de valor que va desde el consumidor hacia la zona de producción. Y un flujo de información que es el que requiere el consumidor y el que brinda el consumidor. Y lo que nos interesa a los productores es saber qué es lo que necesitan. Y hoy, más que nada, no están valorando solamente la información del producto, sino qué hacemos por el medio ambiente, cómo tratamos a nuestra gente, si tenemos que ver con deforestación de árboles. Tengamos en cuenta que esta es parte de la comunicación, esto es parte de lo que vende nuestros productos. Vamos a ser aceptados por la sociedad y tener un clima más afable para desarrollarnos si le damos certezas a la sociedad. ¿Cómo se hace, por ejemplo, esta comunicación? Y cito el caso de la Unión Europea, y usted corríjame si no es así, donde el consumidor promedio tiene clarísimo, o en Estados Unidos, donde hay grandes carteles cuando uno se baja en ciudades como en Chicago o en Denver, donde hay una gran presencia de agricultores, hay grandes carteles que dicen, esta hamburguesa es gracias a un farmer o a un granjero, este pochoclo o popcorn es gracias a un granjero, y la imagen del productor. ¿Es posible transmitir esto en la Argentina? Sí, y tengamos en cuenta, es muy cierto todo eso, pero también es muy cierto que también hay muy grandes resistencias a la actividad agropecuaria o agrícola, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y siempre hay acciones que van en distintos sentidos.
En Europa hay una protección fantástica a los productores, necesitan que los productores se queden en las zonas rurales porque saben que el proceso natural de las urbes es crecer y que ya hay mayor población del mundo que vive en ciudades que en el campo, y que es un proceso que no se detiene eso. Pero y en Estados Unidos, que también tiene un desarrollo de la ruralidad muy importante, ya hace unos 6-7 años que se equilibraron ambas poblaciones. Entonces, lo que te quiero convencer, no convencer, sino conversar con vos, es que hay muchas cosas que hacen. En Estados Unidos, si vos te pones a buscar desde tu casa y sin mucho trabajo, páginas de los productores de los farmers de South Dakota, hay una serie de información gigante o videos de qué servicios brinda el agro a la ciudad. Organizan invitaciones a maestros, a familias para que pasen una semana y que conozcan la actividad rural. Es muchísimo. Y todo esto, sin embargo, trae cosas muy importantes, trae un rechazo a la actividad agrícola por los efectos contaminantes. Los alcaldes de las ciudades que tienen que ver con las zonas rurales de Estados Unidos, observan que en la laguna hay señales de eutroficación, empiezan a generar subsidios para que hagan cultivos de cobertura y que lleguen menos fertilizantes por las napas a los lagos, porque una laguna eutroficada significa que va a perder las elecciones ese alcalde. Entonces, tengamos en cuenta cómo funciona el flujo de información ahí y qué consecuencias claras tienen. Pregunto, y usted que es un experto en la materia y me va a ayudar a poder dilucidarlo, ¿los alimentos en sí mismos son una buena fuente de comunicación o de comunicación del productor? Porque uno lo disocia. El trigo y el pan, ya está, porque es un elemento emblemático. Pero en general, muy poca gente asocia que el cerdo que hoy, el bifecito que está comiendo hoy, viene de aquel maíz, de alguna manera, que alimentó a un animal. Sí. Tengamos en cuenta, se me ocurren mil formas de abordarlo el tema, pero tengamos en cuenta que hoy en día se extendió el alcance de las organizaciones, que no es simplemente al cliente directo, al que le entrega la mercadería y recibe el dinero, sino que es hacia dónde se proyecta. Su alcance es hacia a quién se lo proyecta. Por lo tanto, un productor de trigo generalmente tiene la vista puesta en la pizarra de la copiadora del pueblo y termina ahí su negocio. Pero sin embargo, ese trigo se va a formar o pan, y que es muy distinto al de las galletitas cracker. Imagínate, la materia prima que se necesita para hacer un pan de miga que es flexible es distinta que la de cracker, pero sin embargo es el mismo grano. Bueno, nosotros tenemos que resolver esos temas porque nos traen implicancia en el comercio internacional. No me quiero ir por las ramas porque me apasiono y me parece muy interesante, me parece muy interesante. El hecho es que necesitamos, es una necesidad para ubicar nuestro espacio en el mundo, con el trigo particularmente, porque el mismo defecto que tenemos nosotros de vender todo el trigo mezclado sin segregar, lo tiene Rusia. Pero Rusia es el principal exportador del mundo hoy en día. Y Rusia no va a los mismos mercados que Estados Unidos, sino va, salvo Brasil, a los mercados africanos, en donde nosotros depositamos, nosotros abastecemos con nuestro trigo, nos desplazan de esos mercados por cercanía, menos flete, por vinculaciones políticas, que tienen mucho más volumen de política del que tenemos nosotros. Entonces, si no empezamos a trabajar, diferenciar ese trigo y que sea beneficioso para las industrias de estos países, nos vamos a encontrar en problemas de terminar en espacios que el trigo sirva para alimentar a camellos o algo semejante. Usted como académico puede ayudarme también a llevarle a tantísima gente que son productores, empresarios y conocen el tema, pero a lo mejor no saben cómo comunicarlo, y a tanta otra gente que hoy nos está viendo por ahí a la televisión por cable o por online, por la tablet, por la compu, por el celular, y muchas veces tiene un preconcepto respecto de lo que significa la agricultura, a la que considera, y utiliza un término exprofeso, antiecológica, cuando desde Chacra consideramos que el primer ecologista es el productor agropecuario.
sea, me haces acordar, al nombrar esto, que hay una campaña de los productores de Dakota del Sur que se presentan ellos como los verdaderos ecologistas y te ponen una camioneta del Power, una Volkswagen, vamos a decir, de aquella época, y te lo comparan con un tractor trabajando con todo cómo interviene el ciclo del carbono. Bueno, trabajan esas figuras permanentemente, pero tengamos en cuenta que la agricultura argentina tiene cosas ya realizadas, cosas que hacen en el presente y promesas serias para el futuro. Del que ya hacemos y ya es una realidad, los aportes que hace la agricultura desde la aplicación del paquete tecnológico que significa la siembra directa. Esto significa que se paralizó la desertificación de suelos, significa que se bajó la toxicidad de los insecticidas y herbicidas que se utilizaban en el suelo de una forma fantástica, sin precedentes en todo el mundo, y que genera una tecnología que conserva el agua, mucho mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Eso es lo que ya hicimos y es el beneficio que traemos a la sociedad. En el presente tengamos en cuenta el aporte que hacemos en la captura de carbono que representa la utilización de los biocombustibles. Que esto en cualquier estación de servicio ya hay combustibles que son derivados del maíz o de la soja, al menos. Así que estas son las cosas que nos comunicamos. Para el futuro, todos los productos que genera la bioeconomía, de los envases comestibles hasta, bueno, una diversidad. Le voy a pedir un gigante. favor. Sí, por favor. Hablan mucho ustedes, los académicos, del tema bioeconomía. Sí. Le voy a pedir que me lo defina y que me lo lleve al llano. Muy bien. Porque es tan amplio. Sí, es tremendamente amplio, pero bueno, en principio son todos los productos derivados de la actividad de base biológica, o sea, de fotosíntesis o de producción de carne, que la base también termina siendo fotosintética porque el alimento básico del ganado vacuno son los animales, el alimento básico de todas las carnes son granos, así que todo deriva de la fotosíntesis. Y bueno, y a partir de eso, de las destilaciones que se realizan para biocombustibles, se generan una serie de productos que reciben transformaciones, que tienen aplicaciones cada vez más modernas para el agro. O ahora investigación importante, si en este momento se están produciendo de laboratorios de distintos lugares del mundo en convenio con organizaciones nacionales, investigación sobre moléculas producidas por algunos seres vivos que no le damos tanta importancia. Si uno va a la laguna de Carué, van a encontrar un grupo de técnicos que están estudiando el efecto de la salinización y la determinación, las moléculas que se forman y los efectos que tienen para la aplicación farmacéutica. Bueno, este es el negocio que viene en el futuro, es la promesa del futuro, que en Argentina tenemos todos los elementos como para ofrecerle al mundo nuevos productos con personal técnicamente adecuado para llevarlo adelante. Usted es decano de una facultad que forma nuevos jóvenes que van a estar en contacto directo con el campo, en primera instancia, con el territorio, pero también con el común de la sociedad. ¿Con qué entran y cómo salen los alumnos? Bueno, ¿cómo entran? Entran como todo adolescente, no hay diferencias con el adolescente común. Son jóvenes que están buscando un modelo de cómo desarrollarse. Nosotros, con un trabajo que hacemos permanentemente con los docentes, que discutimos con los docentes, de que tuvimos que convencer a muchos docentes que no eran el único vector del conocimiento, que hoy en día desde el celular tiene una fuente de información muy superior a la que pueda brindar. Yo me recuerdo que en primer año el profesor Valla fue mi comunicación con el conocimiento del agro, mi profesor de botánica, la primera materia. Hoy ya no es así, es otra cosa. Así que lo primero es saber que tenemos que adecuarnos a trabajar con ellos y que tienen otra forma de mirarnos y que tienen otros instrumentos. Segundo, los alumnos
no tienen en su valoración la generación de argumentos para responder problemas. Buscan una respuesta rápida. Y una respuesta rápida también quieren obtener rápida la información. Y los choques que se encuentran que cuando enfrentan los parciales no les va bien porque en 2 días no podés generar todo un razonamiento, todo un background de conocimiento como para responder a esas cosas. Esas son las transformaciones más importantes en cuanto a lo general. En cuanto al agro, salen profesionales que tienen conocimiento del efecto del cuidado del medio ambiente, que cada vez ocupa un lugar central en la escena, tienen un claro conocimiento de que no es igual de cómo se organice para producir eso, y no hablo de su empresa, sino hablo con sus empresas colegas, que en qué momentos asociarse, cómo asociarse y cómo lograr, dado que la mayoría trabajan en negocios de commodities que requieren grandes escalas, y también tienen la visión que es determinante de lo que pueden hacer el ambiente institucional, o sea, lo que quiere el consumidor, lo que quieren sus clientes, lo que permite la sociedad, las costumbres que hay y las leyes que están impuestas para llevarlo adelante. Creo que esos 3 elementos son los que diferencian de un ingeniero agrónomo recibido en la UCA o en la UBA, que tienen estas características. También estas carreras tienen otros detalles que son mucho más importantes. Si uno quiere ser un científico del agro, tiene que estudiar en la UBA o en la UCA. Acá no tenemos los recursos como para dotarlos. Si nos especializamos en generar un profesional que sea capaz de resolver los problemas y de asociarse y incorporar tecnología para mejorar su producción. ¿Usted cree que un evento como este, que es el de la Exposición Rural de Palermo, que concita la atención de tantísima gente de las zonas urbanas, en un periodo que es el vacacional, en el que los más chiquitos llegan a la exposición y quizá tienen en muchos casos su primer contacto con lo que es un animal en la pista central o en los distintos pabellones, pero también en el que mucha gente, muchos empresarios de rubros vinculados, pero no directamente asociados con el campo, llegan? ¿Es una buena oportunidad para comunicar? Ya estamos Porque desde el nombre vio que ya no es más la ganadera. Sí, históricamente era la ganadera, lo cual segmentaba claramente la posición, ¿no? Exactamente, pero ya está comunicando, en el estar todos los años acá realizando esto, ya está comunicando. Seguramente siempre se pueden hacer mejor las cosas. Desde mi gusto trabajaría fuertemente con imágenes que demuestren lo que es la siembra directa y las ventajas que tienen en un lenguaje y en una infografía que lo reconozca cualquier ser urbano, que pueda diga, bueno, esto sí es valorable, esto es importante. Trabajaría en mostrar los efectos de la bioeconomía y trabajaría con las promesas que presenta la bioeconomía para el futuro. Esto es el aporte que quiero regalarles a Pellegrina y a todas las autoridades de la rural. Antes de despedirlo, más familiar que ir a cargar combustible al coche, darle la llave, ahora son más modernos, ¿no? Mi coche es más antiguo, que le toque dar la llave, pero bueno, y que carguen combustible y que la mayoría de la gente desconozca que ahí está ingresando biocombustible, depende del combustible que utilice, y todavía se sigue mitificando con que ese combustible, en el caso de que alguien lo sepa, en realidad está dejando de ser grano para alimentación. ¿No es también una línea para avanzar? Es una línea para avanzar, y aparte también existen presiones de los que comercializan combustible de fósil, de que sin cortar pasemos desapercibidos, lo más desapercibido. ¿Por qué? Porque entre las imágenes a un ser urbano o a cualquier persona del mundo le ofrecen: tenés este combustible que va a aportar dióxido de carbono a la atmósfera, y que el dióxido de carbono que va a aportar ya lo sustrajo, y que de esta manera sustentás un sistema que permanentemente se retroalimenta. Es muy fácil la elección, que es lo que va a mirar. Y ganarían de aliado a alguien que siempre, aparentemente, lo tuvieron de enemigo. Bueno, este es un ámbito especial para trabajar esos temas. Leonardo Galaburri es decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Buenos Aires. Le queremos agradecer enormemente el... Disculpame, Universidad de Belgrano. Universidad de Belgrano, perdón. No, está bien, pero de Belgrano. Perdón, no. Usurpando títulos. No, claro, está puesto bien ahí grande en el zócalo. Vuelvo, decano de la Universidad
de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Belgrano. Le quiero agradecer enormemente por haber venido, el compartir con nosotros este espacio, el ayudarnos a comprender y a mirar para adelante en un tema que no es menor, que es la comunicación de lo que hacemos todos los días, nosotros que somos comunicadores, pero que conocemos eso, cómo contar, y ustedes saben qué contar. Es muy bueno que podamos trabajar juntos. Me parece fenómeno y ojalá podamos avanzar en esto. Muchísimas gracias, decano de la Universidad de Belgrano, de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Belgrano. Ahora bueno, sí, le pido disculpas. No hay que ha sido muy amable. En vivo, a través de Chácara Televisión, acompañándonos en la mañana de hoy, en esto que es una transmisión especial que va a durar durante toda la jornada, mientras esta exposición abra y cierra sus puertas. Pausa, ya volvemos.